Versión completa, el podcast de Diversa Revista, un espacio donde el cine, las series y la cultura se convierten en el punto de partida para hablar de feminismo y de las historias que explican el mundo en el que vivimos. Bienvenidos. Cuando pensamos en High School Musical hay personajes que tenemos bastante claros y presentes. En primer lugar está Troy, el protagonista, que es aquel chico popular que juega baloncesto, pero descubre que también le gusta cantar y se encuentra en una dicotomía moral. Todo esto fue provocado, entre comillas, por Gabriela, que es una chica nueva, inteligente, tímida y con una voz increíble, pero que no se atreve a lanzarse a cantar. También está Ryan Evans, que es el hermano de la gran protagonista del episodio de hoy, que es un chico muy talentoso, pero que vive a la sombra de su hermana. También tenemos a Kelsey, la pianista, a Marta, la bailarina, a Zeke, el cocinero de crème brûlée, y luego está Sharpay Evans. Rubia, dramática, ambiciosa, rosa y la mala, lo entrecomillo. Porque claro, Sharpay es la que intenta impedir que Troy y Gabriela consigan los papeles protagonistas del musical en la primera parte. En la segunda parte su objetivo principal es separarles y conseguir que Troy esté con ella básicamente. Y hace trampas, intenta controlar siempre todas las situaciones, manipula a la gente cercana a ella y quiere que todo salga como ella quiere. Hasta aquí es bastante sencillo, es un típico villano de película Disney y lo que nos intentaron vender es que Sharpay es la villana y Gabriela es la chica buena, fin de la historia. Pero yo personalmente desde pequeña nunca me creí esta historia. Yo siempre fui súper fan de Sharpay, de Ashley Tisdale, tenía mi habitación lleno de pósters de ella, tenía en mi ordenador una carpeta que se llamaba Ashley Tisdale y solo tenía fotos de ella. Luego tenía otra carpeta que se llamaba Zashley y tenía fotos de ella con Zac Efron. Y siempre he sido Team Sharpay. Ahora de adulta he aprendido a que no hace falta tomar un team, porque básicamente el premio era Troy y quiero decir que qué tipo de premio es un hombre. Pero bueno, he vuelto a ver High School Musical y hay una cosa que no he podido evitar pensar. Vale, Sharpay hizo las cosas mal, pero tampoco era sencillo como nos lo contaron, porque Sharpay no aparece de repente en el instituto diciendo he decidido que voy a arruinar la vida a estos dos chicos porque Gabriela es la nueva, porque Troy no me hace caso. No. O sea, hay que entender que Sharpay lleva años haciendo teatro. Dice que desde preescolar. El musical es su terreno, es algo que le importa, es su vida prácticamente en el instituto. Así como para Troy es el baloncesto y para Gabriela son las matemáticas, para ella es el teatro musical. Y de repente aparecen Troy y Gabriela, dos personas que hasta ese momento no tenían absolutamente nada que ver con ese mundo, no tenían idea y no le daban la importancia que Sharpay les daba. Y de repente todo el instituto les aplaude por ello. Entonces entiendo a Sharpay cuando dice, ¿qué hacéis? Es verdad que eso no justifica que ella intente sabotear la competencia, ni romper su amistad o relación. Pero bueno, no estamos aquí para decir que Sharpay era una pobre víctima inocente, porque no lo era. Pero sí creo que el personaje da para hablar de algo mucho más interesante. Y es que Sharpay quiere ser la protagonista. Y ella no tiene ningún problema de decirlo. Que es algo que a mí, por ejemplo, cuando era pequeña, me chirriaba un poco de Gabriela, que decía, odio ser el centro de atención, pero luego le encantaba estar con la estrella del baloncesto, ser la más popular y demás. En cambio, Sharpay desde un momento decía, yo soy la estrella, yo soy el centro de atención y todos sois mis súbditos. Yo soy Andrea Cubas y esto es Versión Completa, el podcast de Diversa Revista. Y hoy vamos a hablar de Sharpay Evans, de High School Musical, de mujeres ambiciosas y villanas, que no necesariamente es algo malo. Hay algo que cambia mucho la forma en la que vemos a un personaje, y es como saber quién está contando la historia. En High School Musical nos lo está contando Troy y Gabriela, por así decirlo, ¿no? Estamos de su lado, queremos que les vaya bien, queremos que Troy consiga la beca, queremos que Gabriela se quede en la ciudad, que no se mude, que estén juntos, que les vaya todo súper bien. Y sabemos lo que sienten porque entendemos sus problemas, vemos cómo presionan a Troy, cómo Gabriela sufre bastante con las mudanzas y demás. Y ellos son los protagonistas y queremos que les vaya bien. Y Sharpay es la que intenta desmoronar
todo aquello, ese universo. Y yo no sé si Kenny Ortega, que por cierto es un genio para mí porque ha hecho cosas increíbles como Cheetah Girls, High School Musical, luego hizo Descendientes, fue el coreógrafo de Michael Jackson en la última gira antes de que falleciera, y bueno, muchísimas cosas más que habrá hecho que yo ni me he enterado, pero bueno, es un coreógrafo y un director increíble, me encanta. Kenny Ortega, muchas gracias por hacer mi infancia mucho más llevadera. No sé si Kenny Ortega quería lograr esto o le salió al revés, pero yo creo que lo que consiguió es que muchos de nosotros quisiéramos a Sharpay y no nos cayera mal y no la viéramos como la villana mala total. Es verdad que todos sabíamos que Sharpay era la villana, pero no era una villana que queríamos que cayera. Queríamos que ella también triunfara. Y no sé si le salió al revés porque hizo a Gabriela demasiado perfecta, que también yo creo que ha pecado mucho de eso, de hacer a Gabriela muy dulce, muy comprensible, muy, muy perfecta, muy amiga de sus amigos, sacaban buenísimas notas. Y yo creo que a lo mejor nos ha generado un poco de rechazo Gabriela precisamente por eso, ¿no? Y nos hemos ido un poco más por el lado de Sharpay. Al menos eso fue mi impresión desde el primer momento. Desde el primer momento que yo vi la película, yo no iba con Gabriela para nada. Es un poco lo que contaba antes, que Sharpay lleva mucho tiempo participando en los musicales del instituto junto a su hermano Ryan. Ambos tienen unas tablas buenísimas, tienen la experiencia, tienen ya una rutina armada entre ellos y llevan esperando todo un año para participar en el musical y volver a tener un papel protagonista porque ellos saben que se lo van a llevar porque son los únicos que se lo toman en serio, por así decirlo, ¿no? Los demás estudiantes lo verán a lo mejor como un hobby, como un taller, el tema del teatro, pero ellos lo ven como su futura profesión y se lo están trabajando muy bien. Entonces de repente ver que todo tu mundo y tus sueños se tambalean por dos personas que nunca le han dado importancia a tu pasión, entiendo que te enfades y que encima no solo ellos consigan llegar, sino que todo el mundo les apoye, o sea, la señorita Darbus, todo el colegio y demás. El problema de Sharpay es que, claro, intenta sabotearla a lo bestia y la hace con pánico. En vez de confiar en ella, por así decirlo, y decir, bueno, que gane el mejor, lo que ella siempre hace es controlar la situación. Decide manipular las fechas, manipular las canciones, manipular a las personas, y ahí es donde claramente se equivoca. Por una parte, Sharpay tiene motivos para sentirse amenazada, pero por otra, decide gestionar esa amenaza de una forma bastante cuestionable, que eso es lo que yo creo que le hace como la villana, ¿no? Pero que al mismo tiempo le hace humana, porque cualquiera que veamos amenazado en nuestro sueño, a lo mejor podemos reaccionar como ella o a lo mejor no. Yo creo que una de las mayores diferencias entre Sharpay y Gabriela, sin el afán de compararlas en plan mal, sino como personajes, está en la forma en la que se relacionan con el éxito. Gabriela tiene talento para el canto, pero no parece estar buscando constantemente el protagonismo en sí. De hecho, en la primera película necesita bastantes empujones para poder presentarse a las audiciones, luego para subirse al escenario el día del casting, o incluso al principio de la película para subirse al karaoke. Y Sharpay no. Sharpay sabe perfectamente que quiere estar en el escenario, que lo va a hacer genial y que va a brillar. Entonces Sharpay probablemente ya tiene elegido el vestuario antes de saber si ha conseguido el papel. Y esto es en lo que quiero ahondar y me parece interesante porque cuando hablamos de mujeres ambiciosas parece que hay una manera incorrecta de serlo. O sea, si eres ambiciosa, eres mala, eres capaz de pisar a todo el mundo, solo te importas a ti misma. En cambio, cuando un hombre es ambicioso, tipo Troy Bolton o incluso Chad, el amigo de Troy, sabe perfectamente que son buenísimos, que son los Wildcats, que son los mejores y que van a ganar. Y es muy ambicioso porque en la primera película Chad peca de mal amigo precisamente por eso, para ganar y por el egoísmo de tener a Troy solo para el equipo. Y nunca se ha hecho este juicio hacia Chad con respecto a su ambición, que también es totalmente, para mí es totalmente comprensible debido a la edad que se supone que tienen porque están en el instituto y tienen la misma edad que Sharpay. Entonces Sharpay, cada quien a los 15, 16 años, el colegio, tus amigos, es tu mundo completo. Entonces entiendo que sean así, que actúen de esa manera. Trasladando todo eso a la adultez, cuando hablamos de mujeres ambiciosas, cuando quieres algo, está bien, pero no lo digas muy alto, ¿no?
porque puedes querer ascender en tu trabajo, ganar más dinero o conseguir reconocimiento, pero tampoco te pases, porque si no vas a ser una ambiciosa y solo lo único que te va a interesar es eso, ¿no? Vas a ser fría, vas a ser mala. Si se te nota demasiado, empiezan los problemas, porque eres competitiva, eres intensa, tienes muchísimo ego, lo único que te importa es destacar. Y bueno, sí, ¿no? Es lo que quiero en la vida, no quiero tampoco quedarme estancada. Y yo creo que Sharpay tiene eso, quiere destacar muchísimo. Y no lo maquilla, es lo que me gusta. ¿Cuándo empezamos a pensar que querer destacar es algo negativo? Porque una cosa es pisar a otras personas para conseguirlo, que eso está muy mal, y otra muy distinta es reconocer que quieres algo, que te lo trabajas y que te lo mereces, ¿no? Pero no, tampoco vamos a convertir a Sharpay en una santa. Ahora bien, hay una cosa que también pasa mucho cuando vuelvo a ver estos personajes de adolescencia e infancia, que con las redes sociales se sataniza mucho una cosa y a los pocos años se sataniza la otra parte, ¿no? Ahora con el tema de Twitter, TikTok y la nostalgia colectiva que hay, es que Sharpay ahora era la pobre víctima y que Gabriela y Troy eran los villanos, que tampoco. O sea, Troy y Gabriela estaban pensados como personajes perfectos que hacían todo bien a su manera. El único fallo que tuvo Troy era a veces anteponer el baloncesto antes que su novia, a veces anteponer el musical antes que el baloncesto. Esos eran los errores de Troy, ¿no? Y el error de Gabriela, pues huir cuando había problemas, pero que tampoco lo ponían como un error malo, ¿no? A Gabriela la ponían que huían, pero lo ponían que lo hacía como de una manera madura. Todas las veces que Gabriela ha huido de Troy, en las 3 películas, porque ha huido en las 3 películas, creo que lo intentaron plasmar como una actitud madura por su parte. Sharpay hace cosas feas, manipula, intenta separarlos, quiere impedir que participen en el musical, en la primera parte, en la segunda, en la tercera ya es un poco más la rivalidad con la chica, con la asistente que viene desde Inglaterra. Intentan como ya terminar un poco con esa rivalidad con Gabriela y demás, que me parece muy bien porque yo creo que a lo mejor una tercera parte hubiera quedado un poco repetitivo, sobre todo porque siempre en las películas Sharpay termina siendo amiga de todos, ¿no? Y termina reconciliándose con Gabriela. Entonces me parece bien que haya pasado una primera parte, una segunda y ahora en la tercera que otro sea su objetivo, pero sin desviarla de su principal pasión, que es el teatro. Sharpay y Gabriela son 2 formas muy distintas de ser la chica de la historia, porque ambas representan 2 tipos de personajes femeninos que hemos visto muchas veces. Gabriela es, como ya he mencionado, la perfecta, protagonista perfecta, que el público conecta con ella porque es inteligente, es amable, es tímida, tiene talento, pero no se destaca demasiado. Y Sharpay es lo contrario, es intensa, es competitiva, quiere llamar la atención, pero lo que quiere hablar precisamente es esa forma de representar. A Gabriela no le gusta el protagonismo y precisamente por eso es buena y es la que nos debería gustar. No, porque no parece demasiado ambiciosa, porque no habla de sus logros, porque siempre está para todos. La lectura que quiero dar a esto es que no es malo ser Gabriela, no es malo ser Sharpay. Ambas tienen sus objetivos y su forma de vivir y ver la vida. Entonces, que el tema de que hayan puesto a Sharpay como la ambiciosa y demás villana, a lo mejor puede ser una lectura antigua de lo que es ser una chica, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta película fue en el 2006, la primera fue en el 2006, la última en el 2008. Obviamente hemos avanzado muchísimo con respecto a qué es ser mujer, qué es ser chica, que no hay que estar compitiendo por un hombre y mucho más. Precisamente con el tema de el año en el que fue creada esta película, el director Kenny Ortega ya ha hablado y dice que sí, que el personaje de Ryan Evans, el hermano de Sharpay, era claramente gay. Es que tú lo ves en la primera y en la segunda película y es un chico gay y decías, qué bien que esté representado una persona gay, un poco mal que esté como metido un poco en estereotipos de música, el tipo de ropa, cómo se movía y demás, pero bueno, lo importante es que esté. Ya luego el estereotipo lo podemos ir eliminando. Canta, es súper talentoso, es incluso igual o más que Sharpay. Canta como canta y baila de Lucas Gravels y tiene incluso una canción en solitario, por así decirlo, con Chad, que también gana mucho protagonismo en la segunda película. Que por cierto, hay una teoría, si eres verdadero fan de High School Musical lo conoces, que es que cuando cantan I Don't Dance tiene como un poco de trasfondo, un poco de doble sentido, cuando cogen el bate con las manos y luego de repente
aparecen, termina la canción y demás, y aparecen con la ropa del otro. O sea, se han intercambiado la ropa. ¿Qué ha pasado ahí? Luego en la tercera parte nos aparece con que Ryan es heterosexual y le gusta a Kelsey, la pianista, cuando nunca en la vida ha habido algún tipo de tensión o demás entre ellos. Es más, en la primera parte intentan emparejar un poco a Jason, que es el amigo que también es parte del grupo de baloncesto, el que siempre le pregunta a la señorita Darbus cosas en plan peloteo. Le intentan emparejar un poquito con ella, pero luego de repente en la tercera parte intentan como hacerle un tipo de interés amoroso, que es como que Sharpay le manda a Ryan a que esté con Kelsey para sacarle información y demás, y luego finalmente pues como que terminan haciendo un poco el amor entre ellos. Cuando mucha gente percibía a Ryan gay y a Kelsey lesbiana, un poco Disney. Hay que tener en cuenta también que la tercera parte tuvo muchísimo más presupuesto y fue estrenada en cines y se nota muchísimo más la calidad con respecto a imagen. La música a mí me encanta, la tercera también. La tercera es la que más musical siento, entonces siento que hubo mucha más gente involucrada y puede que hayan obligado a Kenny Ortega a meter este interés amoroso, ¿no? Porque precisamente a lo mejor se veía muy gay Ryan y no querían eso, y querían como, entre comillas, lavarle la imagen que no hacía falta. Yo nunca he visto mucho hate porque, como digo, yo era una loca de High School Musical, entonces me metía a todos los vídeos, me metía a todos los foros, Metroflog, Fotolog, a todo lo posible que hubiera de High School Musical, ahí estaba yo. Cuando vi High School Musical por primera vez tenía 10 años y ahora tengo 30. No sé muy bien qué es lo que me cayó bien de Sharpay, a lo mejor simplemente fue que me parecía súper guapa. A lo mejor también la veía en la serie de Saki Cody, de los gemelos, entonces a lo mejor como que su cara ya me parecía conocida, por así decirlo, y su personaje en Saki Cody era bastante una chica buena y demás, a lo mejor lo relacionaba con eso, no sé. Pero yo desde el primer momento me encantó. Pero también vi que yo no era la única, sino que mucha gente, muchas amigas y demás, o en los foros y tal, mucha gente también le gustaba Sharpay, les gustaba el personaje, a pesar de que quería siempre sabotear a nuestros protagonistas, Troy y Gabriela, ¿no? También a lo mejor lo que nos gustaba de ella era que fuera tan teatrera, tan para niños, ¿no? Porque es un personaje, cuando es un personaje tan exagerado, tan dramático como es ella, a lo mejor eso es lo que hace que te enganche y que le guste sobre todo a los niños. Incluso le hicieron una película después a ella que obviamente fue horrible porque no la dirigió ni nada Kenny Ortega. Kenny Ortega no tuvo nada que ver en esa película, pero al ella tener su propio spin-off nos demuestra que era un personaje muy querido. La película de Sharpay tampoco voy a entrar mucho. La he visto creo que 2 veces en mi vida y sin más. O sea, no es una película que me gusta revisitar porque siento que termina un poco con la esencia de Sharpay. Es bastante buena, bastante noble en esa película para ser ella. Me gusta saber que al final logró su sueño de ir a Broadway, que se lo merecía un montón Sharpay. Pero no sé, esa película no tiene la esencia de High School Musical. Las canciones, solo me acuerdo de una de Me and My Boy, que es con el perrito, pero luego el interés amoroso, que es el chico este que hacía de Elvis, no sé, no me acuerdo muy bien ni cómo, ni dónde lo conoce, ni cómo surge su amor y demás, entonces prefiero fingir demencia y pensar que esa película nunca existió. Y el doble rasero con el que se miden a los personajes masculinos y femeninos. Hay algo que me parece muy interesante cuando hablamos de personajes como Sharpay, y es que al pensar en personajes masculinos que son arrogantes, competitivos, que quieren ganar a toda costa, que tienen un ego enorme, son protagonistas básicamente. En cambio, otros personajes secundarios que nos parecen divertidísimos son más nobles, más tontos, menos ambiciosos y demás. En cambio, con Sharpay ella era egoísta, superficial, mala y ya está. Y simplemente por eso ya era la villana, ¿no? Y era alguien que debíamos odiar o, bueno, pensar, querer que no ganara ni que consiguiera sus objetivos. Pero creo que merece la pena pensar que si usamos las mismas palabras para describir determinados comportamientos, un hombre sí puede ser competitivo, pero una mujer es demasiado competitiva. Un hombre puede tener confianza, pero una mujer puede tener demasiado ego. Un hombre sabe lo que quiere, pero una mujer es una trepa.
Y esto no solo nos ocurre con películas ni personajes, sino también que nos ocurre en la vida real. Entonces es un poco intentar deconstruir o eliminar esos prejuicios que tenemos. No me interesa decir si Sharpay Evans era buena o mala, simplemente era una chica, una adolescente, era un personaje, era una persona que tenía errores, que tenía sueños, que tenía ambiciones y que también quería ser querida, porque la pobre Sharpay al final siempre estaba sola, no tenía amigos, solo tenía a Ryan, sus padres eran como millonarios y bueno, se puede ver en la segunda parte que su madre prácticamente pasa de ella y que su hijo favorito es Ryan. Y bueno, y su padre pues supuestamente era un hombre de negocios y que lo ve muy de vez en cuando. Y lo que me interesa es que el personaje nos permite hablar de una cosa que muchas mujeres conocemos muy bien, que es la incomodidad de querer algo. Quiero esto y parece una tontería, pero es que no siempre es fácil. A veces queremos parecer más relajadas de lo que estamos, decimos que nos da igual un trabajo cuando en realidad nos hace muchísima ilusión, quitamos importancia a algo que hemos conseguido debido al síndrome del impostor. Nos cuesta reconocer que queremos destacar, nos cuesta reconocer que merecemos más dinero por el trabajo que estamos haciendo, más reconocimiento. Sí que nos podemos quedar con algo que nos ha enseñado Sharpay. Y es que querer algo que te mereces no te convierte en egoísta. Tener ambición no significa que tengas que pasar por encima de nadie. Y reconocer que quieres tener éxito tampoco significa que tengas que pedir perdón por ello. Así que Sharpay, muchas gracias por enseñarnos lo que es ser una diva. Me quedaría horas hablando de Sharpay, me quedaría horas hablando de High School Musical, de Ashley Tisdale, de Troy Bolton, de Zac Efron, de todo el universo Disney, pero este capítulo sobre Sharpay Evans ha llegado a su fin. Hay muchísimos temas más que hay para hablar de High School Musical, que yo creo que fue una película muy rompedora para la época. El tema del status quo, sobre todo para niños, que eran los que veíamos esas películas, el no encasillarte, precisamente eso, ¿no? Puedes cantar, puedes ser el rey del baloncesto y demás. He estado viendo estos días High School Musical 1 y 2, tengo pendiente la 3, aunque bueno, no la sé, me sé las 3 películas de memoria, o sea, puedo cerrar los ojos y visionarlas simplemente usando mi cerebro y mi memoria. Nos escuchamos en un próximo episodio y muchas gracias por escuchar este capítulo de versión completa, el podcast de Diversa Revista. ¡Chao!